Bienvenidos a 360 Facility Management Podcast. Hoy es el primer episodio y hoy arrancamos a esta aventura. Y no pudimos arrancarla de mejor manera que con nuestro invitado tan especial. Él es Manuel Járrega. Manuel es el presidente de la Asociación Catalana de Facility Management. Además, cuenta con un puesto de dirección en la Asociación Española de Mantenimiento. Por esto mismo, Manuel cuenta con una gran visión actual del panorama del Facility Management en España. Tiene una gran experiencia en mantenimiento, en digitalización, temas tecnológicos. Hoy hablaremos genéricamente de qué es el Facility Management, de dónde viene y hacia dónde va. ¿Qué oportunidades se encuentran en el Facility Management? Hablaremos de los retos, de las oportunidades, qué palancas utilizan las compañías a día de hoy, qué es un Facility Manager, hacia dónde va su figura, por qué el Facility Management aún no ha eclosionado, pese a tener una gran tendencia al crecimiento. Veremos qué tamaño de mercado existe en el Facility Management. Todo esto de una manera genérica, porque hay muchos temas y trataremos de abordar cada tema en cada episodio de manera más específica y atacando el punto del dolor. Dicho esto, arrancamos este primer episodio. Espero que te lo pases tan bien como nos lo hemos pasado nosotros grabándolo. Bienvenidos a todos al primer episodio con Manuel Járrega, una persona súper importante en el mundo del Facility Management. Así que no podíamos empezar de mejor manera este podcast, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast y además agradezco estas iniciativas que estás llevando a cabo. Creo que este podcast lo tenemos que entre todos apoyar para que sea referencia, porque necesitamos más y más canales desde la disciplina de Facility Management para explicar lo importante que es esto para todas las organizaciones. No quiero hablar de empresas, quiero hablar de organizaciones, ¿no? Perfecto. Como has dicho, soy presidente de la Asociación Catalana de Facility Management, que es la asociación de referencia del Facility Management en Cataluña. Además, somos una asociación que más del 70% son empresas, pero empresas de muy diferente ámbito, desde ingenierías, project management, facility services, mantenimiento, pero también tecnológicas. Tenemos empresas que desarrollan software y soluciones tecnológicas para facility management. Para nosotros es muy importante esta parte. Somos un poco techies. Nos encanta esto, ¿no? Sí. Y esta asociación tenemos además una proyección internacional. Estamos dentro de Global FM, que es la asociación de asociaciones a nivel mundial. Luego tenemos pactos con otras asociaciones a nivel internacional, Panamá, México y a nivel, digamos, Estado español, la Asociación Española de Mantenimiento, donde tengo el honor de ser miembro del comité ejecutivo. Entonces es un proyecto muy ilusionante que empezamos hace unos años con mucho soporte, gracias a Dios, de la Administración Pública Catalana. Desde el punto de vista de la Administración Pública Catalana está muy próxima al concepto de Facility Management. La Generalitat de Cataluña son socios honoríficos, de Infraestructuras.cat, el Ayuntamiento de Barcelona. Realmente Cataluña es uno de los mejores sitios para hablar de Facility Management, honestamente. Que sí que es verdad que luego lo abordaremos más para adelante, pero sí que es cierto que uno de los objetivos de este podcast es justamente eso, ¿no? Dar un poco a conocer el Facility Management y la importancia que tiene, porque yo sí que es verdad que venía de un mundo industrial totalmente, digamos, un poquito más sexy para los ingenieros, etcétera, pero una vez que entras dentro te das cuenta, ¿no?, del volumen de cosas que hay, ¿no? Pues desde la limpieza, el mantenimiento técnico, la digitalización, como bien has dicho, que hay un tema aquí enorme, eficiencia energética, la normativa que hay dentro, la legalidad. Bueno, es un tema que no acaba. Pero bueno, sin enrollarme mucho, vamos a empezar un poquito. Tú que tienes una visión súper grande en términos de Facility Management aquí en España, ¿de dónde viene el Facility Management y qué es el Facility Management? Vamos a empezar por de dónde viene, para entenderlo tal vez. Venga. Empezó en Estados Unidos en los años 60. Estados Unidos, como sabes, es referencia en muchos temas de management, como un concepto de quién hace las actividades que no son core business de las organizaciones. Esta disciplina de Facility Management, de identificar ese actor dentro de las organizaciones que está desarrollando todas estas actividades, desembarcó luego en Inglaterra y de Inglaterra llegó al resto de Europa y de ahí hacia el mundo. No hace tantos años que existe en España. De hecho, hace 5 años hablábamos de Facility Management y mucha gente no se identificaba como tal.
hablábamos de gestor de instalaciones, hablábamos de responsables de mantenimiento, que de hecho hacían muchas más cosas aparte de mantenimiento, por tanto eran más facilities, porque el facility al final, y ahora vamos a lo que es todo el manejo de aquellas cosas que para que funcione una organización se tienen que hacer. ¿Qué necesitamos ahí? Necesitamos mantenimiento, obviamente, de los assets. Necesitamos el catering, necesitamos limpieza, muy importante la parte de limpieza. Necesitamos gestión energética, necesitamos todas estas cosas y actividades y disciplinas, y por eso me gusta tanto y me enamoré de Facility Management hace unos años, ahora más de 11 años, porque tienes, y como muy bien has dicho, Carlos, de todo. Tocas de todo. Y de todo. Por eso nuestra asociación es un poco reflejo de eso, que tenemos empresas de todo tipo, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles han sido los hitos que han hecho que configure todo, que converja en un sector o una nueva disciplina, como es el Facility Management? ¿Quién se da cuenta que dicen, ostras, no solamente hace falta llevar mantenimiento por un lado, el servicio de catering por otro, el servicio de limpieza por otro? ¿Quién junta todo esto? Porque al final eso es la integración o es otro tema. No, eso es integración, muy bien has dicho. Y como he comentado anteriormente, si algo tienen los americanos es que de management siempre están pensando y repensándose. Es una cosa que tenemos que concederles, ¿no? Y por eso son ellos los que realmente dentro de las organizaciones implementan estas primeras figuras. Yo cuando empecé a analizar esto, hablábamos del Facility Management. Yo llegué a un grupo de trabajo que había en el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, pensando que iba a aprender sobre mantenimiento. En aquella época yo era responsable de ventas dentro de Schneider, de la fuerza de ventas de servicios de España, ¿no? Y ahí aprendí que no estamos hablando de mantenimiento, estamos hablando de muchísimo más. De muchísimo más. Entonces, claro, con que todo eso es necesario para que funcione y lo que es más importante, necesitas a alguien que esté todo el día pensando y repensando cómo optimizarlo. Claro. No solamente desde el punto de vista de costes, sino desde el punto de vista de la satisfacción de la gente que está habitando ese sitio, ese inmueble. Voy a decir la palabra inmueble, porque eso hemos tenido un debate no hace mucho. Porque el Facility no solamente trabaja sobre edificios, trabaja sobre industrias y trabaja sobre inmuebles. Un inmueble, pues un parque. Un parking, un espacio logístico. Un parque natural es un inmueble. Es verdad que el otro día lo comentábamos. Sí, correcto. Justo el otro día lo comentábamos. Entonces, las personas y organizaciones que están tomando cuidado de esos parques, de hecho, son facility managers también, ¿no? Entonces, y una Smart City, aquel centro de control, por ejemplo, hay en Sao Paulo, que hay un centro de control que está tomando los datos y supervisando qué le está pasando a la ciudad de Sao Paulo. Aquella persona que está mandando en ese centro de control es el Facility Manager de la Smart City. O sea, imaginaos todo lo que... Gestiona lo mismo que un edificio, pero en una ciudad. Entonces, es increíble, ¿eh? Es increíble. Esta persona no se va a aburrir. No. Claro, porque el Facility Management es gestionar esto de inmueble, pero si te das cuenta, como la normativa avanza, como la tecnología avanza, todo avanza, tiene que haber algo. No puedes poner una gestión X o un proceso X para que funcione siempre en el tiempo. Es que tiene que ir evolucionando y el que tiene que estar a la white de esto tiene que ser el Facility Manager. Totalmente. De hecho, ahí viene el mensaje que yo siempre doy. Tengo el honor también de ser codirector del posgrado de Facility Management de la Escuela SERF, de que necesitas una formación continua cuando estás en Facility, como mínimo, para entender. O sea, si hablamos, por ejemplo, de ciberseguridad, no necesitas que Facility Manager sea experto en ciberseguridad. Necesitas que entienda el concepto para poder implementarla correctamente. Pero, por otro lado, también los facilities necesitan soporte. Es por eso que es tan importante la figura de los consultores que estén certificados, que estén con una aproximación no solamente de experiencia, sino también de homologación de normativas. Podemos hablar de las ISOs en otro punto de la conversación. O sea, consultores que pueden ayudar al facility a estar al día en la normativa o, una cosa que es muy importante, a lanzar la correcta petición de oferta. ¿Qué quiero decir? Exacto. Porque las peticiones de oferta claro tienen que estar bien. El alcance, ¿no? Que tenga claro, que tenga el alcance para decir, oye,
quiero esto y necesito lo otro. Es cierto que no necesitas ser un experto en todo porque sería imposible. Es imposible. Esta es otra, que dentro del Facility Management, como hay tantas disciplinas y se necesita no solo la parte estratégica, que sería lo que estamos hablando ahora, la parte operativa, del Facility Manager también cuelgan unos especialistas, el hard, el soft, etcétera. Workplace, que también podemos hablar de eso más adelante, es que se nos abre otro melón. Claro, podríamos hablar aquí de todo. Al ser el primer episodio tan introductorio, vamos un poco, aunque tengamos un guión, hablamos de una cosa y no podemos ir a otra tranquilamente. Bueno, eso es lo más divertido. Sí, es lo divertido. Venga, vamos a ver. Entonces, a día de hoy, ¿cómo ves el Facility Management aquí en España? Tu visión. El último estudio hecho por Global FM, la Asociación Mundial de FMs, dice que el mercado español de Facility son 27 millones. 7.000, eso a día de hoy. Bueno, este estudio salió hace 2 años, por tanto, métele un 5% anual mínimo. Madre mía. ¿Vale? Madre mínimo. mía. ¿Qué significa eso? Que es un sector muy, muy importante, pero también, y esto salió el otro día también en esta conversación, Carlos, sí, que Global FM en su estudio no ha visto todo el Facility. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, los Facility Managers de Repsol, esas personas que están trabajando ahí, no salen en ese estudio. Por tanto, hay mucho sector de Facility, gente que está trabajando en Facility que no está ni en esos 27.000 millones. Sí, que está oculto. ¿Se puede dar una estimación? ¿Sabes si hay alguna estimación? Si, aparte de estos 27.000 millones, no se puede, ¿no? No hay una estimación, pero bueno. Increíble. Ya podemos intuir que es muy, muy, muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Por eso digo, porque hay mucho personal interno de empresas que hacen esa función de facility y que no están visibles en estos estudios. Sintetizando un poco hay un mercado enorme de facility management en España, pero está aún en pañales, digamos. No tiene la madurez, como decías, de Estados Unidos o de UK, porque la madurez en mi compañía, por ejemplo, o personas que conozco que están en UK o en Estados Unidos, cuando hablan, la sensibilidad de los mismos clientes es otra. La nuestra no. Nosotros tomamos el Facility Management como un gasto, mientras en otros países lo toman como una inversión. Sí, eso... Es verdad, porque cuando lo piensas dices, ostras, esto... Eso es muy importante. Fíjate que solo en Europa hay una... En Europa, solo en Holanda hay una carrera de Facility Manager, carrera universitaria. Lo comentamos el otro día. Efectivamente. En el resto de Europa no existe como tal. Aquí en España obviamente no está. Hay posgrados, hay másters muy, muy buenos, que yo los recomiendo si quieres progresar en esta disciplina, ¿no? Sí. Entonces, al final, eso es un factor de no identificación de una disciplina. Y luego, mi otra gran lucha, que la he empezado a hacer, pero la quiero hacer más fuerte, es que tú cuando vas a un máster, señor CEO o aspirante a CEO, alguien te tiene que explicar qué son las operaciones y mantenimiento, para que no tengas el vicio de pensar que esto es un centro de coste. No, es un centro de beneficio. Esto es un centro de beneficio. Si tú tienes los medios adecuados y la gente adecuada y bien pagada y contenta, tu P&L se optimizará con el tiempo. Sí, señor. Hay muchas fábricas y tú, yo soy ingeniero industrial como Carlos. Como yo. Como tú. Entonces hay fábricas que están tan viejas, importantes en España, están tan viejas, que ahora renovarlas es un drama. Seguramente se van a cerrar. Ahora es un drama. Manuel, yo vengo de la rama de automatización y he visto fábricas llenas de robots, llenas de visión artificial, las mejores líneas, las mejores... Y no darse cuenta que tienen todo lo que... Sabemos, si fuese el cuerpo humano, sería del edificio, las venas, que serían las instalaciones, están hechas un Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que cambiar la mentalidad. Esto me lleva a la pregunta que te quiero hacer ahora, que es, ¿qué retos hay ahora mismo más actuales y más poderosos que hay que abordar? Yo para mí... Facility Management en España. Hay 2 retos importantes, que sobre todo las asociaciones que estamos trabajando en esto en España, IFMA, ACFM, la Asociación Española de Mantenimiento también, que tenemos que seguir martillando en 2 líneas. La primera es la importancia estratégica del Facility Manager. El Facility Manager tiene que estar en la estrategia. El Facility Manager tiene que estar muy cerca de la dirección, muy cerca. Esa es otra. Muy cerca del comité directivo, para poder hablar
Porque un Facility Manager habla en coordenadas económicas y de inversión. Justo. Está gestionando el ciclo de vida de esa organización. Eso es un punto. Y el segundo punto, que todavía estamos más verdes en España, es que el Facility Manager tiene que estar desde el inicio del proyecto. No puedes Esta me suena mucho. Claro, no puedes Esta me suena diseñar mucho. algo que luego es difícilmente mantenible. A ver, estuve en un teatro nacional en este país, en España no hace mucho, que bueno, que para sacar el transformador el día que pete, cuando petó fue un drama. Hacer eso es un problema. Hay aeropuertos en España que es muy difícil climatizarlos y eso significa emisiones de CO2. En fin, a ver, vamos a pensar las cosas para que sean mantenibles, sean gestionables, para que la gente sea feliz dentro, también es muy importante. Y para eso la visión del que explota, tiene experiencia en explotación, que es el Facility, es muy importante desde el inicio del proyecto. Exacto, o sea, resumiendo, pongamos a las personas de Facility Management incluso al principio del proyecto para ver si una cosa es operable, si la cosa es qué gastos de explotación va a tener en este caso, porque a lo mejor un ahorro de un 5% ahora en mover una máquina de un sitio a otro o no alojarla en el sitio adecuado nos puede llevar luego a problemas, porque el mantenimiento no es óptimo, además no está rindiendo como debe. Esto es súper curioso, esto nos da para abrir otro melón. Ese punto, Carlos, es muy importante el que acabas de decir y que también es una de mis luchas. Cuando diseñes un proyecto, no solo pienses en el CAPEX, piensa en el OPEX. Los gastos de explotación. Claro, porque luego llega el momento que no hay dinero para hacer el gasto de explotación. Claro. Y porque no se ha pensado desde el inicio. Claro, justo. Hay que poner el mantenimiento desde el principio y hay que darle otro enfoque, que también me lleva a otro hilo conductor, que es, esto pasa porque el Facility Management, el mantenimiento, los servicios como tal, no son sexys, que es otro reto que el que estamos viendo a día de hoy. Yo me lo encuentro. No hay profesionales. Ni los encuentras, ni están profesionalizados, ni se tiene la sensibilidad por la parte de los que tienen que abordar ese tema. Entonces, ¿cómo podemos solventar esto? ¿Cómo podemos solventar? ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Respecto al tema de profesionales, el problema reside no solamente en los facilities, que podríamos decir que son gestores, que son nivel management, pero también incluso a nivel equipo humano de mantenimiento, lo que es de gestión en primera persona. Vale. Hay un problema de vocaciones también, de gente joven, con el fin de tomar la posición de trabajar en equipos de mantenimiento. No quieren entrar. Complicado. Y eso también, si tenemos en cuenta que los baby boomers se están jubilando, lleva a una crisis porque no podemos sustituirlos por robots humanoides. Todavía no. Están mejorando. Son robots humanoides, es la otra siguiente gran revolución, la robótica. Ya hablaremos en otro momento de esto, ¿no? Entonces, esto es otro tema, ¿eh? Correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo? Eso es. La primera es, hemos de explicar estas disciplinas a la gente joven para que las entienda, que entienda que estamos hablando de tecnología, que estamos hablando de un sector de cero paro, estamos hablando de un sector de proyección. ¿Qué hacemos para ello? Pues mira, no hace mucho hicimos una mesa redonda con jesuitas del cloud, que dentro de poco la voy a publicar, en las cuales unas responsables de mantenimiento conmigo, pues en Agas, Celsa, Eleanor, estuvimos explicando qué es esto y qué importante e interesante es. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir trabajando en la promoción de lo que es la disciplina de Facility Manager desde las asociaciones a toda aquella gente que está alrededor. Ahí nos ayuda mucho, por ejemplo, los colegios. El Colegio de Arquitectos está muy por la labor de explicar a los arquitectos que el Facility es una salida profesional. El Colegio de Ingenieros, los colegios de ingenieros también, el Colegio de Aparejadores. Perfecto. Esto es explicar, señores, esto es una salida profesional real, además que podéis dar mucho valor y de futuro. Real y de futuro. Y luego tenemos que, lo que he dicho antes, ¿no? Desde las asociaciones tenemos que llegar a esos MBA. Esto es uno de los puntos que tú abordas desde la asociación. Sí. La asociación tenemos muchos retos, muchos trabajos por hacer. Muchos retos, no paráis, no paráis. Desde la Asociación Catalana de Facility Management, por favor, venid con nosotros, añadíos porque os necesitamos. Sí, es un llamamiento importante y la verdad que necesario. Porque este reto,
como decías, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, los que estamos dentro, todos abordando desde todos los puntos, cómo podemos hacer que el Facility Management llegue a más sitios y sea más sexy? Porque al final, que sea más atractivo es importante para todos. Porque el Facility Management, como yo te lo digo, desde estando fuera, tiene una perspectiva. Y una vez que entras, ostras, esto es una pasada. Esto es súper chulo. Y dicen, no, te piensas que no tiene ninguna complejidad y es todo lo contrario. Se mezclan un montón de temas, un montón incluso de visiones, porque está la operativa, la estratégica juntas y tienes que lidiar con todo, necesitas ser ágil, necesitas saber de todo y no te aburres. ¿Cómo podemos hacer que esto llegue, aparte de ir llegando a los colegios, como decías, y las asociaciones, ¿no habrá también otra palanca desde las empresas? ¿Qué estás haciendo con este podcast? Entonces, esto es muy importante. Sí. La siguiente es, oye, dar soporte a las asociaciones que estamos trabajando en esto para poder hacerlo llegar a todo el tejido de la sociedad. Entonces, toda la gente que creemos en esto y nos dedicamos a esto, tenemos que explicarlo porque tú cuando tienes una empresa, tu preocupación es, hablo de una empresa ahora, podría hablar de una institución, pero tu preocupación es que esa empresa produzca, ¿vale? Que produzca, que gane dinero. Entonces, estás tan metido en esto que no estás pensando qué es tu estructura real o tu inversión real en estructura como para poder llegar a esa optimización y esa gestión, ese facility, ¿no? Entonces, eso es otras cosas que tenemos que hacerlo llegar y hacerlo saber. ¿Y desde dónde? Cámaras de la propiedad, cámaras de comercio. O sea, nuestra función es de proselitismo. Y ese proselitismo luego se demuestra con hechos, porque hay muchos hechos que están demostrando, estamos evolucionando cada vez más, hay un interés muy, muy importante por parte de las instituciones. Pensemos que una gran parte del sector de esos 27.000 millones que he comentado anteriormente es administración pública. La administración pública tiene, claro, una gestión enorme de edificios, muebles, que he dicho antes, parques, etcétera, que nos afectan al día a día y que si no están bien gestionados, tenemos un problema, no un problemón. Perdemos, pues incluso se me ocurre, ¿no? Es lo que decías, un facility management de un parque, si haces una inversión astronómica en un parque y no lo cuidas, este parque se va al garete. Y es una inversión, es meter dinero en un bolso roto. Correcto. Es una fuga de dinero. Lo mismo en un parque, lo mismo en un inmueble, lo mismo en comprar un inmueble. Una empresa cuando compra imagino, ¿no? Un edificio lleno de oficinas súper chulas, pero si no lo mantienes, cuando vayas a venderlo, en vez de que haya ganado un X%, es un X menos esa depreciación de no haber tenido mantenido. Y es un pastizal. No te voy a decir una cifra ahora, pero son pastizales. Totalmente. O puedes llegar como facility inteligente a otra conclusión. Digo, mira, ¿sí? Aquí no hay que hacer una oficina, hay que pedir una recalificación y hacer pisos. Exacto. Aquí oficinas no. Por eso también la parte del facility, ¿no? En este edificio, por tema de workplace, aquí no vamos a poder hacer esto y esto. Está el edificio en un sitio donde no se llega al tráfico y tal. Es que la estrategia llega... Está pasando. Sí, está pasando, lo sabemos. Lo sabemos. Y además, la administración pública tiene que ayudar a recalificar eso porque necesitamos vivienda. Uno de los grandes retos que tenemos en este país. Esta es otra. Mira, vamos a hablar ahora un poquito de... Hayamos hablado de los desafíos un poquito, hemos hablado también de qué es el Facility Management, del valor estratégico también hemos hablado un poquito, pero del futuro del Facility Management, ¿qué ves? ¿Qué esperas? Es una figura más profesionalizada todavía, más cerca de la dirección, una figura que además estamos hablando de auto management, de una persona que además puede llegar a tener una carrera muy importante. ¿Por qué? Porque estás manejando equipos humanos. Lo que he dicho, hicimos alguna de las clases que hacemos, ponemos un Superman ahí, ¿no? Porque tienes que manejar al equipo que tienes aguas abajo, que puede ser propio o subcontratado. Por tanto, tienes que saber de contratación y cómo contratar. Tienes que manejar la gente que tienes alrededor, producción, recursos humanos, etcétera. Y luego tienes que comunicar lo bien que lo haces aguas arriba para que se den cuenta que lo estás haciendo bien y para que confíen en ti y confíen en tus presupuestos anuales y exactamente. Arriba. Efectivamente. Eso es un paso eso es un paso ser CEO, o Business Unit Manager.
Entonces, lo veo más profesionalizado e incluso más siguiendo, más aplicando normativas que están saliendo al mercado. Tenemos la ISO 41000, si no recuerdo mal, de número, que es sobre Facility Management, o la ISO 55000, que es la que nos explica cómo una organización gestiona excelentemente los activos. Que solo hay 250 empresas en el mundo y en España, si no recuerdo mal, 5. Una de ellas en Agas, por ejemplo, ¿no? 5. Por tanto, tenemos no son normativas obligatorias. No lo son. Yo creo que no faltará mucho para que empiecen a salir todas estas normativas. ¿Podría ser una palanca que las administraciones gubernamentales, públicas, dieran un salto de chip y dijeran, ostras, es que necesitamos ir un paso más allá, no solamente ponerlo, oye, sí, las emisiones tienen que ser tanto, pero no, de esta manera, en los edificios, en las fábricas, en todo. Lo es, eso es una palanca. Otras palancas son la certificación de edificios. LEED, BREEAM, Smart Building. O sea, esas palancas que te obligan a salirte de tu zona de confort para hacer más cosas. Que al final significa inversión, pero que luego con el tiempo se recupera, ¿no? Entonces sí, todas esas normativas es importante que sean requeridas. A ver, es como la ISO 9001, etcétera, ¿no? Ahora, sí, si te obliga a tener empresa, un sistema de calidad. claro, no será obligatorio, pero si no lo tiene, tú no confías en esa empresa. Por tanto, el hecho de no tenerla, como que fuese obligatorio. Exacto. El hecho de no tenerla ya no tienes ese sello de, ostras, es que no soy bueno. ¿Por qué no Sellos tienes de calidad? Las empresas que están haciendo a día de hoy los ISO 55000 son para ellas sellos de calidad. Claro. Con el tiempo tiene que dar un paso más a ser un sello de calidad apreciado por el mercado. Entonces, para el futuro, ves esto, ¿no? Una posible ayuda para el tema de Facility Management, que se regularice un poquito mejor de esa manera y que incluso en algún caso exista esta obligatoriedad. Bueno, o por la fuerza del mercado, quizá. La fuerza del mercado. Yo veo más la fuerza del mercado, ¿vale? Y, o pasa por tener... yo lo llamaría esto profesionalización. Profesionalización como tal. Vale. ¿Cómo ves la evolución o el rol del Facility Manager hacia un perfil más técnico, hacia uno más estratégico, un perfil con mucho liderazgo para, como decías, ir aguas arriba? Claro, entonces... La evolución es hacia un perfil estratégico y estratégico significa liderazgo, porque si no tienes liderazgo, no haces nada de ninguna de las maneras. El liderazgo no es solamente liderar equipos, es liderar una visión. La estrategia es una visión, ¿vale? Entonces, es una visión. A ver, en los CEOs y los comités de administración configuran una estrategia general de empresa. Esa estrategia se tiene que implementar por parte de Facility, pero Facility también tiene que poder dar su feedback, debe dar su feedback, porque determinadas estrategias pueden ir en contra de la empresa si no tienes en cuenta los efectos operativos. Por tanto, yo diría que al final una estrategia de empresa tiene que estar hecho por un colectivo dirigente dentro del comité de dirección. Y por eso digo que para mí el Facility tiene que estar muy cerca de la dirección para poder configurar una estrategia adecuada. Perfecto, perfecto. Entonces, saliéndome un poco, antes de siguiendo hablando de futuro, ¿cuál sería una job description del actual Facility Manager? ¿Y dónde ves al futuro? A ver, job descriptions también te diré que hay muchas porque hay diferentes niveles de responsabilidad dentro del Facility Management, ¿no? Pueden haber gente que se ocupe de un edificio, de muchos edificios, o que sea, digamos, el Facility Manager puro que está a partir de ahí gestionando un volumen de assets, ¿no? Pero vamos ahora mismo a lo que yo veo como el job description actual. Actual es, para mí, tiene que saber de gestión económica, números, P&L, etcétera. Tiene que saber de una parte contractual, cómo contratar adecuadamente. Tiene que tener contratar a gente y la parte contractual que tiene el contrato con su cliente, con sus operadores. Y otra característica muy importante para mí es un conocimiento técnico, pero a nivel de entender qué se le está diciendo. No estoy diciendo que tiene que saber cuál es la última normativa de incendios. No.
Para eso tiene que tener... No al detalle, pero detalle. sí lo que tiene que conocer suficientemente sus assets, su edificio, para saber si le aplica, no le aplica y de qué manera. O que De tenga alguien que ¿no? le aconseje. Otra cosa... Que es otro modelo, ¿eh? Una cosa que veo yo que va a ser muy necesaria, porque al final tuve un debate casi filosófico el otro día sobre qué es el Facility Management. Y al final todo se resumía en una cosa, proactividad. Tienes que estar por delante de todo lo que pasa. Como en todos los trabajos, es cierto, pero en este incluso un poco más, ¿no? Por todo lo que viene. Por eso me faltaba la última, que es liderazgo comunicativo. Claro, tienes que poder comunicar aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba muy importante, ¿eh? Porque yo conozco muchos que comunican muy bien aguas abajo. Muy buenos. Pero aguas arriba no saben venderse, desastre. Claro. Desastre, claro. Ya está. Desastre. Y luego pasa lo que pasa, que nadie sabe lo bien que están haciendo su trabajo y la importancia que tiene en... Perfecto. Hasta el día que se rompe algo. Sí, cuando se rompe algo y entonces, es que os dije que esto había que arreglarlo hace 3 años y que se... Oh, pero es que yo... Y luego pasa lo que pasa. A soltar CAPEX que no tenías previsto, que esa es otra, es la planificación de los CAPEX. Y en ese momento se le aprecia mucho, pero eso pasa, se olvida, ¿eh? Se olvida. Luego pasa lo que pasa, pero bueno. Entonces, ¿de qué manera impacta el FM en la productividad, en la experiencia del empleado, en la consecución de objetivos de negocio de una empresa? Respecto al punto de vista de productividad, has mencionado anteriormente, si tus assets no están en el estado adecuado, tu productividad no puede ser buena. O sea, ¿por qué? Porque te va a fallar la disponibilidad. Eso es lo primero. Exacto. ¿Qué Paros, más? ¿no? Paros Correcto. en línea. Correcto. Incluso recuerdo que había una fábrica por aquí cerca del Vallés que tuvieron, por tema de que, ahora con el tema de la calor y tal, las puertas no cerraban, el HVAC no funcionaba como tal y el sindicato se echó encima de la empresa y tuvieron que parar. ¿Por qué? Por tema de estrés térmico. La gente te puede coger la baja por no tener una buena climatización. Y esto pasa. Y la gente no se da cuenta. Entonces, ¿de quién es luego el problema? Porque tenemos... Esta es otra. El disgregar del Facility Manager no puede estar en separar lo que es el mantenimiento técnico de una línea pura del producto tal y separarlo de la parte de instalaciones. ¿Verdad? Esto es otro Yo reto. veo en industria la parte de utilities, por decirlo de una manera, calderas, baja tensión, media tensión, subcontratado, muchos, muy lo normal, y producción, equipo interno con equipo externo subcontratado para bolsa de horas, eso lo veo mucho. Sí. Pero eso no significa que no tenga que haber una cabeza pensante única para todo. Eso es lo que creo que tiene que haber, la cabeza pensante única para todo. Yo también lo veo, ¿eh? Lo veo porque al final el mantenimiento sí que en general, pero como dices, no puedes dejar que el edificio no tire, ¿no? Que no funcione. Porque luego al final tiene que haber un responsable. Tiene que haber un responsable que haga todo. Porque una línea no puede funcionar si no tiene aire comprimido, vapor, no puede funcionar si no tiene electricidad. O lo que pasa mucho, ¿no? Que la producción es muy importante y es mucho. Pero no puede menoscabar el que no hagas algo que tengas que hacer y que provoque que algún día tengas un paro de producción. Exacto. Porque eso no, es concienciación todavía no, pura. porque Estamos haciendo concienciación pura para quien nos está escuchando ahora. Claro. Perfecto. Oye, no, es que estamos produciendo y no podemos parar para hacer esto. Oye, que si no lo hacemos, la línea tendrá un problema. ¿Va? Lo mismo. El mes que viene, el otro mes que viene, hasta que peta. Justo. Tengo CAPEX, venga, líneas de montaje, venga, ahora esta máquina la mejoro, el HVAC, no pasa nada, tranquilo, se le cambia el filtro. Madre mía, luego cuando peta pasa lo que pasa. O tengo CAPEX, no entra para nada, no le preguntan. Todo para producción. No le preguntan para nada. Para nada. Y luego, yo empecé en el mundo de la cogeneración, haciendo cogeneraciones. Cogeneración. Y teníamos una cogeneración en el País Vasco, ¿sí? Que lo típico, la turbina a vapor falló. Bueno, ¿por dónde la sacamos? Tira la pared. Tiramos la pared 3 veces. 3 veces. No estaba previsto una puerta. No estaba prevista. No, claro. Oye, hay edificios en Barcelona, no voy a decir cuál es, que el día que haya que sacar los transformadores habrá que poner grúas. Grúas y tirar paredes y tirar muchas cosas que luego, bueno, no vamos a entrar aquí, pero por eso hay que poner un Facility Manager en tu vida, ¿no? Correcto, eso es uno de los lemas que me enseñaste hace poco. Correcto. Ponga un Facility Manager en su vida, sí. Exactamente. Pero venga, vamos a pasar. Lo que estamos viendo esa cabeza única, fíjate lo que hablábamos, es esa persona tiene que estar muy cerca de la dirección
y no tiene que estar supeditada a intereses que son importantes como es producción, pero que impiden su trabajo. Entiendo perfectamente que no esté súper ligada a la parte de producción pero que también tenga ese poder para decidir, señores, levanto la mano aquí por esto, por esto y por esto, que esto ahora nos ahorra un tanto por ciento, pero luego en la explotación, y si hay un problema, y si tal, y si tal, y si tal. Eso es un análisis de riesgos, ¿vale? Hay estos riesgos, ¿no? Bueno, pongamos esto aquí y vosotros decidís, pero que sepáis que esto estaba. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos avanzando muy bien. Venga, futuro del Facility Management, futuro del FM y consejos. Seguimos. Venga. Sí, la job description, aquí todavía más, hablamos más de profesionalización. Yo creo que los Facility Managers tienen que tener una serie de estudios, que los hay, y muy buenos en España. Perfecto. Másters, posgrados, etcétera. Tiene que tener una formación comunicativa de gerencial. Estamos hablando de C-level. C-level. Bien. Tendrá que entender de revolución técnica, no en profundidad, pero de nuevas tecnologías y su aplicación. ¿Vale? Entonces, de base, podríamos decir que de mínimo ingeniería y grado en ingeniería, mínimo arquitectura, mínimo, porque... Bueno, a ver, yo he conocido gente que ha empezado mantenimiento en empresas automovilísticas y hoy son directores de planta. Entonces, lo que importa al final es, como muy bien has dicho, Carlos, antes la proactividad. Que seas una persona con ganas de aprender, porque hay mucho por aprender, ¿no? Y muchísimo. Por eso muchísimo. digo, a ver, y cuando te piensas que estás llegando, salen cosas nuevas. ¡Ostras! Digitalización sensórica, que no hemos entrado en este tema. Que no hemos entrado. Yo siempre aconsejo a la gente que en un momento determinado de su vida haga un MBA. De la clase que se pueda permitir, porque eso te da una visión importante 360. Empresarial, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo vender esto? Una parte contractual muy potente y, como he dicho, visión estratégica y, por tanto, entendiendo cómo puede usar la normativa para implementar best practice internacionalmente probadas, ISOs, etcétera, en su organización. Perfecto. Muy bien. Porque esa es otra, porque como hemos hablado, haciendo un poco de la fuerza que viene, me lo encuentro yo ahora mucho en las empresas que son globales, que están ahora en España, oye, que queremos hacer desde procurement de global, nos están apretando para el facility management. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por dónde sale? Y siguen hablando de coste. Cuando el procurement del otro lado les dice, no, contratar un equipo potente para explotar bien el edificio. ¡Ostras! Claro. Ahora es que la explotación del edificio también en la actualidad, me gusta siempre explicar aquella anécdota que ya te expliqué, ¿no? De ese talento de una startup que les dijo, me voy de la startup a la startup que hay delante. Hombre, ¿por qué te vas? Es que allí hay duchas. Yo vengo en bicicleta y me quiero duchar antes de empezar a trabajar. O sea, nos es muy importante tener contentos a los usuarios de esos inmuebles. Este es otro tema, el workplace, el user experience, cada vez más y más y más. Sobre todo las empresas que están, más las techis, ¿no? Como contábamos, que les cuesta mucho encontrar talento y por lo que tú dices, no tiene duchas o porque no tienen parking para bicis. El tema es que es súper importante hoy en día el user experience y necesitas esa persona que aparte que sea técnica, que sea capaz de llevar todo el marketing de interno para aplicar todo este hospitality que cada vez se lleva más. Es enorme. Todo esto es enorme. Es fundamental porque estoy hablando, no hablo del gestor de un hotel, que ya es de por sí, un hotel es una experiencia, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del gestor de una oficina, que la gente, ostras, sabemos que estamos hablando de teletrabajo, pues la gente cuando tiene que ir a la oficina, en trabajos mixtos, tiene que tener ganas de estar allí porque es una experiencia agradable. Justo. También se fomenta después del COVID, como hubo toda la barrera esta de toda la gente a casa, al teletrabajo, etcétera, que se está bien, pero no es lo mismo que ir a la oficina. ¿Y que se busca? Que vayan a la oficina, ¿cómo? Mejorando esa experiencia también. Lo que no funciona es lo que yo creo muchas multinacionales han intentado hacer, sobre todo en Estados Unidos, se acabó el teletrabajo. Yo no creo en ello, honestamente. Yo tampoco. Yo sé, y a mí me encanta ir a la oficina para estar con el equipo, estar cerca, estar con las personas para resolver los problemas rápido,
pero luego sí que es bueno tener esa flexibilidad. Yo, bajo mi punto de vista, oye, pues hoy me quedo en casa por todo, ¿no? Hoy me ahorro el tráfico, hoy me ahorro esto, hoy me quiero quedar tranquilo, no quiero que nadie me moleste porque necesito concentrarme en hacer esto, y otros días tienes que ir a la oficina, está claro, tienes que tener un mix. Yo cuando hablo gente de recursos humanos que reclutan y tal, muchos me dicen, oye, es que la gente joven, si ya me preguntan, ¿y el horario y el teletrabajo? Claro. Más que el salario, ¿eh? Y más que el Sí, salario sí, muchos, sí, ¿eh? sí, 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 Más que el salario. sí, sí, sí. Bueno, Manuel, vamos a ver. Te he hecho la pregunta antes, pero vamos a continuar ahora. Futuro del FM. ¿Dónde lo ves? Pensando en los próximos 5 o 10 años, ¿hacia dónde se dirige el FM? Bueno, lo he dicho muchas veces durante la charla, profesionalismo, por tanto, y que esté en el centro de, que sea el que maneje las non-core business actividades de una organización. Pero esto lo ves, ¿crees que va a llegar este punto en el que... Sí. ¿Por qué lo creo? Porque es lo óptimo para una organización. Las organizaciones como tal, si las analizamos, Sí, durante toda la historia del management, han buscado la excelencia. Y buscar la excelencia, y por eso se han hecho las organizaciones que se han hecho, que si matriciales, que no estructurales. O sea, sí. ¿qué funciona mejor? Plana. ¿Una empresa matricial o una empresa jerárquica? Bien, de inmediato depende de la empresa. Es verdad, Exacto. lo sé. Claro. Pero esa matricidad cada vez la vemos más presente. ¿Vale? Uh-huh. Ese empowerment a la gente se le ve más presente. Esa dirección por objetivos que hoy se ha cambiado, se está tuneando porque se habían llegado a vicios que no eran adecuados, están ahí. Por tanto, al final ves que todo el mundo, lo que sí que se enseña bien a los MBAs, y eso está muy bien, es a repensar y estar repensando las organizaciones. Y la gente que está en la dirección repiensa las organizaciones y es uno de sus deberes. Sí. Y todo esto está llevando a la evolución de la organización. El facility en esta dirección ayuda a la evolución de la organización. Por tanto, yo lo veo. Entonces, ¿tú crees desde los MBAs ya se está abordando esta parte del facility management como no se está integrando? Pues entonces, ¿qué deberíamos...? Eso es una de nuestras luchas que tenemos Eso es una que llevar a cabo. De las asociaciones. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, digamos, estas formaciones de alto nivel para C-Level que pusieran como una de las palancas. Que en un modelo de operación y tal se expliquen todo lo que son las problemáticas de operación. Para que se entienda que esto es repito, es un centro de inversión, no un centro de coste, ¿no? Justo. Otra cosa que no hemos comentado al futuro, la tecnología. Aplicación intensiva de tecnología. Ya está pasando, pero vamos a más. Vamos a más todavía, ¿eh? Y luego la gran revolución que ya la estamos empezando a ver, que es la aplicación de la robótica. Cuidado robótica. Con esto. ¿Dónde aplicamos robótica? Quiero saberlo. Bueno, empezaremos a ver aplicar. Yo lo sé en algún caso, pero vamos a ver. Robótica, hay casos de uso ya en lo que es mantenimiento de fachados, hay casos hay casos que ya existe producto para limpiar las ventanas con robots, sí, robots, con drones, robots de limpieza, vigilancia, y luego ya veremos que ya empiezan a haber algunas pruebas piloto en industria de los robots humanoides. Esos robots humanoides, cuando se apliquen al picking en logística, también formarán parte de esa revolución, ¿no? Entonces, esa revolución la tenemos que tener en cuenta sin volvernos locos, porque no va a ser la panacea, pero va a ser una palanca que nos va a ayudar. Yo tampoco creo que una fábrica al final haya el perro robot y alguien para vigilar el perro robot. Eso lo has oído, ¿no? Eso es lo que al final serán las fábricas, ¿no? Yo creo que eso es llevarlo al límite, excesivamente, probablemente a límites prácticos. Pero que es una herramienta, la robótica, que la hemos de empezar a integrar dentro de nuestras reflexiones, sí. Sí, sí. Robótica, no sé si como tal, pero por ejemplo sé que las compañías que están integrando automatización con cobots de limpieza, que limpian cuando no hay nadie para no estorbar y tal, correcto, pero lo hacen, entonces quitan mucho trabajo a personal de manual. Bueno, habilidades y conocimientos que serán cruciales para el futuro, para este Facility Manager. A ver, o para el Facility Management en general. Conocimientos, la parte económica es muy importante. Económico, no sé si es financiero, poder calcular retornos de inversión, poder calcular inversiones, TOTEX, CAPEX, todo esto ya lo es ahora, pero todavía lo será más. La otra cosa muy importante para realmente hacer excelente, que ya lo sabía, pero hay que evolucionar, es la parte contractual.
¿Qué ves en la parte contractual? Bueno, como muy bien has dicho antes, Carlos, no solamente manejar los contratos con tu cliente, ¿Sí? sino sobre todo poder tener los contratos adecuados de servicio que necesitas. Porque cada vez más vamos a tener servicios necesarios. Por ejemplo, ahora hay normativas de Legionela que antes no habían. Exacto. Pues Justo. bueno, ahora tenemos que contratar esto. Tú vas a cualquier organización y hay muchísimos contratos de servicio. Me acuerdo, estuve una vez con los responsables de Facility Management de Aramco. En Aramco esta gente está Aramco. manejando 13 ciudades. 13 ciudades, qué burrada, Tienen madre miles mía. de contratos. Imagínate para ellos lo importante que puede ser esto. Miles de Tenerlos contratos. bien definidos, tenerlos bien estandarizados, tenerlos, madre mía, menudo Y reto. la calidad de servicio, poder contratar a los proveedores adecuados, Justo, muy importante. justo. Quiénes son los que realmente te van a servicio y no te van a fallar, ¿vale? Exacto. Que no vayan a peso de carne, que Correcto, sean correcto. Lo barato sale profesionales caro, en lo que hacen, pero lo para barato eso, sale para eso caro. necesitas la concienciación que decías del Facility Manager, que tenga esa sensibilidad que diga, esta gente es buena, me va a dar Pero este retorno. yo Para no meterlo. cuando me plantean eso, siempre digo la culpa es vuestra a los facilities. Digo, ¿por qué? Hacerte una petición de oferta adecuada. Esto los privados lo pueden hacer, los públicos no, pobrecillos. Los públicos lo tienen mucho más difícil, pero hay maneras dentro de la petición de poner una serie de condicionantes técnicos Sí, con el fin de dirigir a una solución que es la que tú crees que es la adecuada. la hay, pero es Pero es más difícil porque mucho. es concurso abierto. Porque haces el concurso abierto y si tienes 3 sobres, el primero que abre el primer sobre dice no me gusta, no ha visto el tercer sobre, ya no pasas al tercer sobre. Entonces tienes que ser muy hábil en ese baile con la administración pública. Correcto. La privada es diferente porque tú lo Sí. haces por invitación. Entonces, para una empresa que no ha integrado plenamente un FM, ¿cuál sería el primer paso o recomendación más importante que tú le harías? Bueno, el primer paso es que siempre hay alguien que está haciendo tareas de FMI, que pueden estar divididas. ¿Sí? Tal vez hay un responsable de mantenimiento Uh-huh. aislado. Puedes tener la parte de limpieza igual contratado de recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto. Primer punto, vamos. Ves agrupando funciones y piensa en tener la persona adecuada para ello. Puede ser personas internas o puede ser que no. Primero, mi consejo es busca siempre a las personas internas, intenta que hagan un upskilling, porque ya los tienes dentro de la cultura de la organización. Uh-huh. Eso no es posible, busca fuera. Ese upskilling también puede ser, haces crecer a alguien y buscas un consultor externo que haga de Muy bien. mentor o interim, que pueda ir ayudando en esa función. Pero al final tienes que llevar a alguien, tener a alguien que tenga esa job description que hemos comentado anteriormente. Sí, que sea Con esa capaz. job description, esa persona también tiene que estar en el sitio adecuado dentro de la organización, muy Con el cerca de la poder, dirección y con el claro. poder Claro, de decisión. yo me encuentro esto a menudo, voy a multinacionales en las que hablo con la persona responsable de compras igual de EMEA y me dicen, yo sensiblemente a esto, o sea, yo soy sensible a lo que me estás comentando, pero luego cuando tengo que explicar esto sobre que esto va a tener un retorno de la inversión de esto y de esto y de lo otro, cuesta, les cuesta mucho. Entonces, es un reto que tenemos todos por delante ahí, ¿eh? Es un reto Es un complicado. dato también comunicativo, porque hay que saber entender cuál era la sensibilidad de las personas que tienes delante para cómo explicarlo. Para cómo explicarlo, pues hay que hacer un escenario, ¿no? Un documento que explique muy bien los números para que la gente pueda evaluar los números. Las acciones vienen soportadas por los números. Por Sí. los números o por los riesgos. Porque puede ser que un número que no esté soportado por un retorno de inversión adecuado en tiempo, Sí, pero si no lo haces conlleva un riesgo importante. enorme. Luego pasa lo que pasa. Que Luego son pasa lo riesgos que pasa. técnicos o pueden ser incluso riesgos. ¿Te imaginas que haces algo y que tu calidad no es la adecuada? Esos son riesgos de imagen. De imagen, bueno, la imagen ya lo sabes. Coca-Cola se gasta ingentes cantidades de dinero cada año y todos compran Coca-Cola, pero sigue gastándose porque saben que la marca es la marca. Si la lías en algún aspecto, pues muy bien. Manuel, ya estamos llegando a la hora. Me gustaría hablar contigo sobre el tema de la normativa ISO, más profundidad, pero si quieres podemos hacerlo otro día. ¿Cómo Bueno, quieres hacerlo? ¿Sí? sí, hagámoslo Sí, otro día hablamos otro día. y lo hablamos más en profundidad de qué es lo que está viniendo, qué normativas también. No sé si sabes que creo que hace
2 años creo, salió por primera vez la norma de ingeniería de mantenimiento. No lo sabía. Pues hay una norma de ingeniería de mantenimiento también ya. Entonces, tanto los grupos de facility como los grupos de mantenimiento están trabajando para profesionalizar estas disciplinas. Y eso es un movimiento muy, muy bello, del cual tenemos que impulsar, empujar y ayudar y explicar. Porque como muy bien lo has dicho, Carlos, me acuerdo, soy formador de mantenimiento, también formo. Y una vez había un pobrecillo que yo es que estaba en ingeniería y me han puesto en mantenimiento. No me gusta. Y al final de las clases me dijo, Manel, no sabía que había tanta tecnología en mantenimiento. Madre mía. ¿Qué crees que te has metido? Que es todo. Es que es así. O sea, a ver, si un edificio se para el aire acondicionado, ahora no va nadie. ¿eh? No va nadie. O no trabaja nadie contento. O no trabaja nadie contento y sobre todo no rinden. No rinden. Yo he trabajado en sitios, yo recuerdo, he trabajado en sitios donde no había aire acondicionado en su época y te puedo decir que no rendía. Me quedaba en casa o me iba a algún sitio donde podía tener aire acondicionado y la verdad que mucho mejor. O aquel edificio o aquella fábrica que no se ha pensado para explotar y tiene problemas. Luego o aquel edificio, el otro día estuve en un salón que estamos planeando hacer un evento. El año que viene será el Congreso Mundial de Arquitectura en Barcelona. Barcelona será la capital mundial de la arquitectura y estamos pensando hacer un congreso internacional de facility aquí en Barcelona, ¿no? Pues bueno, en una sala que vimos, no sé qué, pues bueno, había habido un tiempo que no funcionaba el aire acondicionado porque nadie se dio cuenta de que cuando pusieron en marcha alguien había pisado un tubo y el tubo estaba chafado. Entonces es otra área importante por mejorar, el commissioning. El commissioning de los proyectos nuevos. O sea, tenemos muchas cosas, estamos luchando por muchas cosas. Hay muchas cosas por las que luchar y de verdad que hay muchos retos. La verdad que se viene un panorama que el que no quiera darse cuenta lo tiene complicado. La gente tiene que subirse al carro del Facility Management desde ya. Y bueno, este podcast es una cosita, una ayudita más para ellos. Así que bueno. Y Carlos, la verdad es que te aplaudo la iniciativa. Tienes todo nuestro soporte, el soporte de la Asociación Catalana de Facility Management. Desde aquí vuelvo a dar el mensaje de proselitismo. Venid con nosotros, añadidos a nuestra asociación, os necesitamos. Tenemos, como veis, mucho trabajo por hacer. Y oye, con mucha ilusión, porque no sé, realmente esto forma parte de nuestra evolución de la sociedad. Sí, exacto, justo así. Pues entonces, Manuel, si te parece, hoy lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por enseñarnos todo tu expertise. Y nada, para un siguiente episodio que hemos dejado aquí, ya hemos visto que hemos hablado de muchas cosas sin profundizar, pero bueno, esto es lo que realmente es la esencia del Facility Management hoy, que hay mucha cosa por hacer, hay mucha cosa por darle ese push y necesitamos manos, necesitamos gente que piense, necesitamos profesionalizar y necesitamos hacer un cambio todos para que en el futuro esto sea mucho más sexy y que funcione todo mucho mejor, ¿no?